si le atribuimos algún antecedente inmediato que ha actuado sobre ese objeto. En segundo lugar, entenderlas en términos de procesos, que implica establecer relación, al menos entre dos objetos, e intentar ver cómo uno influye al otro, y finalmente entender las relaciones de equilibrio. Para ello nosotros planteamos una situación, bueno, digamos que antes, voy antes a poner la situación y luego... La situación es la siguiente: nosotros presentamos un bote con paredes rígidas, esos que se usan para conservar alimentos, que tiene una tapa sobre la que podemos aplicar un émbolo que permite extraer el aire del interior de una tapa de goma, que permite extraer el aire del interior del dispositivo. A continuación introducimos un globo hinchado con aire en el recipiente, lo tapamos y se pide al alumno que prediga qué sucederá en el recipiente cuando apliquemos el émbolo y extraigamos repetidamente el aire. Yo, como no he traído tantos dispositivos materiales como el profesor de John el otro día, les presento aquí una representación esquemática de lo que sucede, por si ustedes no tienen una idea clara. Lo que sucede es que, evidentemente, al extraer el aire con el émbolo, el globo se hincha. Esto es completamente paradójico para los alumnos y viola su expectativa, y ahora vamos a ver por qué. Les introduce en una situación en la que, digamos que sería, entiendo yo, como planteaba el profesor de John el otro día, un problema abierto, a partir del cual los alumnos tienen que empezar a generar explicaciones. Nosotros lo utilizábamos en el contexto de una investigación y, por lo tanto, venía muy pautadas las preguntas que se le hacían al alumno para ir viendo cómo respondía a cada una de ellas. En concreto, las preguntas que les hacíamos eran las siguientes. Le pedíamos, en primer lugar, que predijeran y explicaran qué iba a suceder cuando nosotros aplicáramos ese émbolo ahí con el globo lleno de aire. ¿Qué iba a suceder? A partir de ahí se hacía, dejábamos que el propio alumno lo hiciera, y una vez que había sucedido el fenómeno tenían que explicar lo que había sucedido. Tenían que explicar también otro fenómeno que sucede, adicional, que sucede en el dispositivo, que es que, evidentemente, a partir de ese momento ya no se puede despegar, abrir la tapa, y, si era posible, representar gráficamente la distribución de las partículas y, en su caso, explicar en términos de funcionamiento de la dinámica de las moléculas, de funcionamiento de teoría cinético-molecular, lo que había sucedido en ese dispositivo. A continuación, le pedíamos que predijeran qué iba a pasar cuando abriéramos el dispositivo de nuevo, qué sucedería, decía, y a continuación introducíamos un globo lleno, en este caso, de agua, y repetíamos toda la operación con el globo lleno de agua. No añado otras situaciones que utilizábamos, que era trabajar con materiales no rígidos, por ejemplo, con una botella de un refresco, de Coca-Cola, o introducir el globo, y entonces, evidentemente, el dispositivo, ya al no ser rígido, ya el funcionamiento, el sistema como tal, las interacciones que se producen son distintas, las relaciones de presión, y por lo tanto eso introducía otro elemento de complejidad, etc. Bien, recuerden, tenemos tres niveles de interpretación de este fenómeno en términos de influencia, relación de agente-objeto. Aquí, ¿cuál es el agente? Obviamente el agente es el émbolo con el que extraemos el aire. Esa es la acción causal que realizamos en el sistema. ¿Cómo afecta esa acción causal al sistema? ¿Cómo afecta al globo y cómo afecta en general al dispositivo? El nivel de análisis de proceso implicaría ya tener en cuenta al menos la relación entre dos elementos del dispositivo, no solamente la relación de uno sobre otro, sino su influencia causal mutua, y finalmente la idea de equilibrio del sistema, que es, como ustedes pueden imaginar, la idea esencial de entender la relación entre las presiones de los distintos componentes del sistema. La habitación en la que está el bote y el globo. Bien. Nuestros objetivos en el estudio, lo que queríamos era, en primer lugar, comprender, ver en qué medida el cambio, el avance en el conocimiento científico implicaba un progreso en esta dimensión de pasar de interpretar los fenómenos en términos de objetos a interpretarlos en términos de procesos, a interpretarlos en términos de sistemas. Pero, en segundo lugar, nos interesaba también ver en qué medida, digamos, cuál es el papel del aprendizaje del sistema de representación que implica o que constituye la teoría cinético-molecular para dominar o usar o aprender a, digamos, comprender adecuadamente, el funcionamiento de ese dispositivo. Era el aprendizaje de esa
de ese modelo una condición necesaria, suficiente, no era necesario. Eso era un poco lo que queríamos ver. Y en tercer lugar, queríamos mostrar una vieja idea con la que venimos trabajando, y es la idea de que en realidad cambiar, si atendemos al rasgo que yo he señalado antes de las teorías implícitas o de las representaciones implícitas, adquirir conocimiento científico no supone en ningún modo abandonar las representaciones implícitas, sino simplemente aprender a utilizar otros sistemas de representación más complejos cuando la tarea lo demanda. Y por lo tanto asumimos o presumíamos que en esta tarea las representaciones implícitas tendrían una primacía funcional en el abordaje de la tarea. Bien, muy rápidamente, muy bien de tiempo, voy a presentar brevemente algunos de los resultados. En primer lugar presentaré la muestra que nosotros utilizamos en este estudio, y que ya tiene una cierta broma el asunto, como van a ver. Nosotros utilizamos 5 grupos de personas, participantes, como se dice ahora, que eran, por un lado, un grupo de adolescentes de 14 y 15 años, que estaban estudiando en la educación secundaria obligatoria, común, en España, un grupo de alumnos de 17 años que estudiaban el último curso de la educación media, de la educación secundaria posobligatoria en España, es decir, el curso inmediatamente anterior al ingreso en la universidad, en el que había 2 grupos, uno que estaba estudiando la especialidad de ciencias y otro que estaba estudiando la especialidad de humanidades. ¿De acuerdo? Y finalmente, también 2 grupos de graduados universitarios. Un grupo de graduados de humanidades y otro grupo de graduados en ciencias. Concretamente era un grupo estaban extraída esta muestra de un curso de formación docente. Es decir, estas personas estaban estudiando, eran ya licenciados en química y estaban estudiando para ser profesores de secundaria, para digamos, incorporarse inmediatamente como profesores de secundaria. Así que podemos considerarlos un grupo de futuros profesores de secundaria. El primer dato que tienen ustedes ahí es que nosotros, además de estas tareas, y no lo voy a explicar aquí, aplicamos un test, una batería de conocimientos químicos, de las que nosotros venimos utilizando en nuestras investigaciones, basada en el nivel de comprensión de una serie de fenómenos químicos que tienen que ver, por un lado, con cambios físicos y químicos, reacciones, soluciones, cambios de estado, también con la comprensión o no del funcionamiento, digamos, de la idea del movimiento intrínseco de las partículas, y, en tercer lugar, del concepto de la idea de discontinuidad o vacío. Y aplicada esa batería, nosotros categorizamos a las personas que completaron esta tarea en grupos de nivel bajo, medio y alto, en función del rendimiento en ese test de conocimientos previos. Bien, lo que ustedes pueden observar ahí es que en realidad el nivel de estudios, el nivel de instrucción, no era una variable predictiva en los rendimientos en ese test de conocimiento previo. Este es un resultado que la primera vez que nosotros obtuvimos con estudiantes de química no nos lo podíamos creer. Pensamos que nos habíamos equivocado de muestra. Aquí es una muestra muy pequeña, pero